Esa noche, el cielo se quedó sin canciones. No había risas, ni oración, ni silencio puro. Solo un murmullo de voces cansadas, hombres peleando por poder y corazones que ya no recordaban el bien. Fue entonces cuando comenzó mi historia, aunque nadie lo sabía aún. Vivíamos en un tiempo donde el suelo temblaba sin temblores. Los campos estaban llenos, pero las almas vacías. Cada mirada buscaba más, y al encontrarlo, seguía vacía igual. Se habían olvidado de lo invisible, de aquello que no se toca pero sostiene todo. Los días se llenaron de ruido, y en medio de ese ruido decidí escuchar. Mi nombre es Noé. No tenía poder, ni riquezas, ni secretos escondidos. Solo un corazón inquieto, que buscaba sentido mientras el mundo corría detrás de sombras. Cada mañana miraba el horizonte y pensaba, ¿así será siempre la vida? ¿Solo cosechar, dormir y esperar otro día igual? No sabía que la respuesta ya estaba viniendo hacia mí. La gente hablaba con orgullo. Decían que podían hacerlo todos solos. Sus manos construían cosas grandes, pero sus corazones se hacían cada vez más pequeños. El sol seguía saliendo, los niños seguían jugando, y aún así, algo se había roto sin que nadie lo notara. Era como una tela desgarrada que nadie quería remendar. Una tarde, mientras la tierra se tornaba dorada, sentí algo distinto. Era como si el viento hablara sin palabras. No fue trueno ni voz. Fue un silencio que me miró, y en ese silencio entendí. Había un propósito escondido bajo la sombra del mundo, y de alguna forma me estaba buscando a mí. Esa noche no dormí. Cerré los ojos y sentí el peso de todas las cosas que estaban por ocurrir. Vi imágenes que no comprendí. Escuché el sonido del agua antes de que existiera. En el sueño, una voz me habló, firme y suave como la lluvia antes de caer. Me dijo que la tierra estaba enferma y que vendría algo grande, algo que nadie podría detener. Desperté con las manos temblando. Afuera, todo seguía igual. Los niños reían, los hombres discutían, los animales buscaban sombra. ¿Cómo podía ser que el mundo siguiera tan tranquilo si algo tan enorme se acercaba? Sentí miedo, pero también una certeza. Yo no estaba loco. Había escuchado la verdad antes que el trueno. Pasaron los días y la voz volvió. No como un eco, sino como una guía. Me mostró lo que debía hacer, aunque aún no entendía para qué. Me habló de construir, de preparar, de esperar. Dijo que el cambio llegaría no como castigo, sino como limpieza, y que solo aquellos que guardaran bondad en el corazón comprenderían por qué. No lo conté a nadie al principio. ¿Quién me habría creído? Pero con el tiempo comencé a hablar. Algunos se rieron, otros se alejaron como si estuviera enfermo. Me miraban con burla y decían, Noé, el soñador, Noé, el que habla con el aire. Y yo sonreía, porque sabía que el aire tenía más verdad que sus palabras. Cada día sentía más fuerte el peso del cielo sobre mí. No era una carga que doliera, sino una que despertaba. Veía las cosas como si fueran nuevas. Un amanecer ya no era un simple sol, sino una promesa repetida. Una gota de lluvia ya no era solo agua, era un mensaje. El mundo hablaba, y pocos querían escuchar. Mi familia fue lo primero que entendió que algo estaba cambiando. Me miraban con duda, pero también con amor. Les conté lo que sentí, lo que había visto en el sueño, y lo que me habían dicho. Ellos no comprendían todo, pero confiaron, y esa confianza fue mi primer milagro en medio de tanto ruido. Los días se hicieron largos, el aire más pesado, los ojos de la gente más vacíos. Yo seguía observando, esperando la próxima señal. Mientras tanto, dentro de mí crecía una calma nueva, como el mar en una noche sin viento. Era la certeza de quien camina por un camino que no ve, pero sabe que es el correcto. Había aprendido que la oscuridad no llega de golpe, viene poco a poco, como una sombra que se estira. El mundo ya estaba ciego, no por falta de luz, sino por haber olvidado mirar hacia ella. Y en ese olvido nacían todas las guerras,
las mentiras, la indiferencia. Por eso, cuando la voz habló por tercera vez, supe que era hora de actuar. No era una voz lejana, sino una presencia cercana, lumínica. En mi interior sentí una calma inmensa. Me dijo que debía prepararme, porque algo estaba por comenzar. Algo que limpiaría la tierra y volvería a enseñar a los hombres lo que habían olvidado: la bondad, la compasión y el respeto por la vida. Esa noche salí y miré el cielo. No había estrellas, solo una oscuridad profunda, tan grande que parecía respirar. Pero en medio de esa sombra vi algo diminuto, un brillo apenas visible, y entendí: no era el fin, era el principio de algo, un llamado para reconstruir, no con manos, sino con fe. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez sentí paz. No la paz del descanso, sino la de una misión que ya tiene forma. A partir de ese momento, supe que debía obedecer sin entenderlo todo, porque algunas veces la comprensión llega después del paso, no antes. El mundo seguía igual en apariencia, pero dentro de mí todo había cambiado. Cada sonido, cada soplo de viento, cada rostro tenía un significado distinto. Yo sabía que pronto lo que estaba en secreto se haría visible, que las aguas que había soñado un día bajarían del cielo con fuerza. Esa fue la noche en que el silencio me habló por última vez antes del inicio, no con palabras, sino con un sentimiento que llenó mi alma. Prepárate, el tiempo del cambio está cerca. Cerré los ojos y supe que no había marcha atrás. El mundo se oscurecía, sí, pero no todo estaba perdido. Mientras exista una luz, por pequeña que sea, siempre habrá esperanza. Y así comenzó todo. No con un trueno, ni con una guerra, sino con un hombre que decide escuchar cuando nadie más lo hace. Ese hombre era yo, y lo que estaba por venir apenas empezaba a formarse en el horizonte. Esa madrugada, el cielo estaba tan limpio que parecía respirar. Ni una nube, ni un ruido, solo el suspiro del viento moviendo las hojas. Yo estaba de pie, mirando hacia el horizonte, cuando sentí algo romper el silencio. No fue un sonido, fue una presencia, como si la vida entera me mirara directamente al alma. La voz volvió, clara, profunda y suave. No provenía del aire, ni de la tierra, sino de un lugar más profundo, donde habita lo eterno. Dijo mi nombre, despacio, con esa calma que solo tiene lo verdadero. Y supe que no era un sueño, era un llamado real, para un propósito que me sobrepasaba por completo. Construye un arca, me dijo. 3 palabras simples, pero pesadas como montañas. Yo no entendí. ¿Un arca en medio de la tierra seca? Nadie había visto un diluvio jamás. Había lluvia, sí, pero nunca lo suficiente como para temerle. La idea me pareció tan absurda como imposible. La voz no explicó con lógica, sino con una promesa. Vendrá el agua, cubrirá todo, pero tú y los tuyos vivirán. Te doy la misión de guardar vida cuando todo parezca perdido. Esas frases quedaron grabadas dentro de mí, más fuertes que cualquier emoción, más firmes que cualquier recuerdo. Pasaron los minutos, quizá las horas, antes de atreverme a respirar de nuevo. Sentí una mezcla de miedo y paz, una emoción que no se puede nombrar. Era como si el universo entero me pesara sobre los hombros, pero al mismo tiempo, una fuerza invisible me sostuviera. Así comenzó la tarea más grande de mi vida. Al amanecer, salí y vi la tierra. Era dura, seca, cubierta de polvo y descuido. En ella debía construir algo inmenso, algo que todavía no existía más que en mi mente. Mi familia me miraba sin entender. Les conté lo que había escuchado. Mis palabras se escapaban entre temblores, pero no dudaban. Me creyeron, aunque no comprendían. Comenzamos a preparar la madera. Día tras día, el sonido de los golpes se mezclaba con el canto de los pájaros. Al principio, la gente se acercaba curiosa. Preguntaban, se reían, decían que estaba loco. ¿Un barco aquí? ¿Para qué?
repetían. Pero seguí. Aunque sus risas dolían, mi fe era más fuerte. El tiempo pasaba lento, las manos se llenaban de heridas, los brazos se cansaban, los días parecían iguales. Pero dentro de mí, algo crecía. Cada tabla colocada era una oración sin palabras. Cada clavo era una afirmación. Creo, aunque nadie más crea. El arca empezó a tomar forma, como un sueño que poco a poco se hace real. Mis hijos trabajaban conmigo. Sus fuerzas jóvenes sostenían la misión. Sus miradas eran mezcla de duda y respeto. En sus ojos veía la misma pregunta. ¿Y si nada ocurre? Siempre respondía lo mismo. Si esto proviene del cielo, todo tendrá sentido. No era una respuesta perfecta, pero era la verdad más pura que tenía. A veces, mientras trabajábamos, una brisa diferente nos acariciaba. Era como una voz sin voz, un recordatorio de que no estábamos solos. En esas tardes el sol se escondía despacio, como si supiera que estaba presenciando algo grande. Yo cerraba los ojos y le decía al viento, «Sigo aquí, no me detendré». Los animales comenzaron a comportarse extraño. Algunos venían hasta el taller sin motivo. Aves que nunca había visto antes volaban más cerca. Ciervos, zorros y hasta serpientes se acercaban curiosos, como si esperaran algo. Supe entonces que el plan era más grande que mi comprensión. La naturaleza misma parecía entender lo que los hombres negaban. Los que se burlaban antes empezaron a impacientarse. Decían que era tiempo perdido, que estaba arrastrando a mi familia a la locura. Me gritaban cosas mientras trabajábamos, lanzaban piedras, y aún así yo callaba. Aprendí que el silencio puede ser más sabio que 1000 respuestas. A veces, la fe no necesita defensa, solo constancia. El arca fue creciendo, y con ella mi esperanza. No la veía como una nave, sino como un refugio de amor. No estaba hecha para escapar, sino para cuidar. Cada espacio tenía sentido, cada rincón una intención. Era una promesa tallada en madera, un símbolo de confianza en medio de la sequía. Una tarde, mientras el sol caía, la voz volvió, más suave que nunca. Me habló de paciencia y de fidelidad. El tiempo llegará pronto, no te detengas. Sentí entonces una calma inmensa. No sabía cuándo vendría la lluvia, pero ya no me importaba. Mi tarea era construir, no preguntar, y eso bastaba. Las noches se volvieron diferentes. A veces soñaba con olas gigantes cubriendo montañas, otras con animales buscando refugio. No eran pesadillas, sino advertencias envueltas en ternura. Cada vez que despertaba, miraba el arca y entendía un poco más. No era solo para salvarme, era para comenzar de nuevo. Mi esposa, siempre en silencio, sostenía la mirada cuando el cansancio amenazaba. En su ternura hallaba la fuerza que me faltaba. Ella también creía, aunque no había escuchado la voz. Y eso me enseñó algo más grande, que la fe no depende de oír, sino de confiar en lo que el corazón sabe. Los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses. Las estaciones cambiaban, pero el cielo seguía seco. Muchos dudaban otra vez. ¿Y la lluvia, Noé? Yo sonreía, seguía golpeando la madera. Ya no necesitaba señales nuevas, porque la promesa seguía viva dentro de mí. No se trataba de cuándo, sino de por qué. Entonces supe la verdad. El arca no era solo una obra para proteger del agua, sino una lección para el corazón humano. Enseñaba paciencia, obediencia, esperanza. Cada golpe, cada herida, cada día sin lluvia era una prueba. No de fuerza, sino de fe. Y yo estaba aprendiendo a confiar, aún sin ver. Una noche, el viento cambió. Traía un olor distinto, húmedo, denso. En la distancia se escuchó el primer trueno, pequeño, solitario, casi tímido. Nadie lo notó, pero yo sí. Miré el cielo y sonreí. La promesa se acercaba paso a paso. El tiempo de la espera estaba por terminar, y el plan de lo invisible comenzaba a revelarse. El primer trueno llegó una tarde silenciosa. No fue fuerte, pero hizo vibrar el aire. Todos se detuvieron, los hombres, las aves,
hasta los árboles. Era como si la tierra completa contuviera la respiración. Levanté la mirada. El cielo oscuro tenía una profundidad distinta, como si escondiera algo inmenso detrás. Las nubes se arremolinaban, lentas, pesadas, y el viento olía a agua. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de certeza. La promesa se cumplía. Llamé a mi familia y a los animales que ya estaban cerca. Ellos parecían entender. Los pájaros volaban bajo, los ciervos caminaban en fila, incluso las fieras más salvajes se movían con una calma extraña. Entraban en el arca sin pelea, obedeciendo una fuerza que no se veía pero que todos sentían. Cuando el primer relámpago encendió el cielo, las risas de la gente se transformaron en gritos. Corrieron a cubrirse, a mirar el cielo sin entender. Nunca llovió así, decían, mientras las gotas caían gruesas, frías, insistentes. Yo cerré los ojos y recordé las palabras que había escuchado. Prepárate, el tiempo llegará pronto. Las gotas se hicieron torrente. En pocas horas, la tierra que conocíamos se volvió barro. Las casas se llenaban de agua, los ríos salieron de su cauce, las raíces se arrancaban del suelo. Desde dentro del arca escuchaba el rugido de la tormenta. Cada trueno era un latido del cielo, cada relámpago un recordatorio de que todo estaba cambiando. El sonido del agua golpeando la madera era constante, a veces fuerte como un golpe, a veces suave como un lamento. Mi esposa me tomó la mano, mis hijos miraban en silencio. No sabíamos cuánto duraría, solo que ya no había vuelta atrás. El mundo que conocíamos desaparecía, arrastrado por las aguas. La oscuridad cubrió todo. Ni un solo rayo de sol atravesaba las nubes. Dentro del arca, todo era madera, respiraciones y esperanza. Los animales dormían juntos, el aire olía a humedad y a vida. Era una mezcla de miedo y milagro, como si estuviéramos en el corazón del cambio. Los truenos se hacían más cercanos. Sentía que el cielo y la tierra se hablaban entre sí, en un lenguaje que ningún hombre podía entender. A veces, el arca se movía con fuerza y nuestras voces temblaban al orar sin palabras. Pero dentro de mí, algo permanecía quieto. Sabía que no estábamos siendo castigados, sino guardados. Pasaron días, o tal vez semanas. Perdí la cuenta porque no había sol ni noche, solo un gris interminable. Cada amanecer parecía igual, cada rugido del agua, eterno. Pero en ese silencio líquido, aprendí algo que nunca había entendido. La espera también es un acto de fe. A veces pensaba en quienes se burlaron. Recordaba sus rostros, sus voces, su risa al verme construir. No sentía rabia, solo una profunda tristeza. Pensaba que quizás, si hubieran escuchado, también estarían a salvo. Pero el agua no distingue entre sabios o burlones, solo cubre y limpia. El arca flotaba. La tierra que conocí estaba bajo nosotros, perdida bajo un océano recién nacido. Por la pequeña ventana entraba una luz tenue, fría, pero suficiente para ver nuestros rostros cansados. La madera crujía, los animales respiraban, y el mundo entero parecía dormir bajo el agua. Una mañana, el sonido cambió. Ya no era el rugido de las olas, sino un murmullo más calmo. Salí a mirar, y vi solo agua hasta donde alcanzaba la vista. Ni una montaña, ni un árbol, nada. Un silencio tan profundo que dolía. Pero en ese silencio, la voz volvió a hablar dentro de mí. No temas, la vida todavía existe. Me aferré a esas palabras como un náufrago a su tabla. Seguimos flotando, esperando. En cada respiración estaba la fe, en cada mirada la promesa. Mis hijos cuidaban a los animales con ternura. Mi esposa cantaba en voz baja para calmar la tristeza. Descubrimos que incluso en la soledad se puede amar. Pasaron más días, muchos más. A veces las lluvias volvían con fuerza, otras veces el cielo parecía agotado. Miraba el horizonte cada mañana esperando una señal. No sabía cuándo acabaría,
pero en mi corazón algo me susurraba que pronto vendría la calma. Era en las noches cuando más sentía su presencia. El sonido del agua contra la madera se volvía un ritmo, como el pulso del mundo. A veces imaginaba que la tierra debajo de nosotros respiraba lentamente, esperando nacer de nuevo. Y en mis pensamientos veía montañas volver a surgir, árboles alzarse otra vez. Cada día dentro del arca era una lección. Aprendí que la fe no es solo esperar milagros, sino atravesar la tormenta sin perder la esperanza. Aprendí que la vida puede renacer incluso en medio de la destrucción. Y comprendí que a veces, para comenzar de nuevo, todo debe quedar en silencio primero. Una noche, cuando el viento dormía, escuché un sonido distinto. El canto de un ave. Era débil, pero suficiente para llenar el aire de luz. Corrí hacia la abertura y miré. A lo lejos, entre la bruma, una sombra volaba sobre el agua. Supe entonces que el fin del diluvio estaba cerca, que la promesa seguía viva. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo, sino por gratitud. La voz no me había mentido. El agua había llegado, sí, pero no para borrar la vida, sino para sanarla. Dentro del arca, entre el olor a madera y lluvia, comprendí que el mundo se estaba limpiando y que pronto, muy pronto, volveríamos a ver la tierra. Aquella noche dormí en paz. Afuera, el agua seguía cubriendo todo, pero dentro de mí ya había comenzado la calma. La tormenta había cumplido su trabajo, y mientras el arca se mecía sobre el mar sin fin, supe con certeza que lo nuevo estaba a punto de nacer. El silencio después de la tormenta era diferente. Ya no dolía, ya no pesaba. Era un silencio limpio, lleno de espacio y de calma. El arca flotaba suavemente sobre un mar sin fin, como una hoja sostenida por el soplo de Dios. Habíamos perdido la cuenta de los días. No sabíamos cuántas lunas habían pasado, ni cuánto tiempo llevábamos allí. Dentro del arca, los sonidos eran siempre los mismos. Respiraciones, pasos, alguna voz baja. Afuera, solo el rumor del agua, ese sonido constante que parecía ocultar todas las respuestas. Cada mañana me levantaba y miraba el horizonte. Siempre el mismo paisaje inmenso, azul y gris, sin huellas, sin tierra. Y aún así, en cada amanecer, algo en mi interior me decía que el final estaba cerca. No de la vida, sino de la espera. Una mañana, la voz me habló otra vez. No fue un trueno, ni un sueño. Fue una calma profunda que se volvió pensamiento. Envía un ave, dijo. Así lo hice. Abrí la ventana superior y dejé salir un cuervo. Lo vi alejarse entre las nubes hasta perderse, pero nunca volvió. Pasaron varios días. Entonces envié una paloma. La vimos volar lejos, tan blanca que parecía un pedazo de luz. En la distancia desapareció. Guardé silencio, esperando. Pero también ella no volvió. Cada día que pasaba, la esperanza se hacía más fina, como una cuerda tirante a punto de romperse. Sin embargo, algo en mí no se rendía. Había aprendido en todo ese tiempo que la fe no consiste en ver, sino en seguir creyendo cuando ya no hay señales. Por eso, unos días después, envié otra vez la paloma. Esta vez, en mi corazón sentí una calma extraña, como si la tierra misma estuviera despertando bajo el agua. Esa tarde, mientras el sol caía lento, escuché un batir de alas. Corrí hacia la ventana, y ahí estaba. La paloma regresaba, y en su pico traía una pequeña rama verde. La sostuve con mis manos temblorosas. Era un olivo, fresco, vivo. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. La tierra respiraba de nuevo. Toda mi familia se reunió alrededor. Nadie habló. Todos miraban ese pequeño pedazo de verde como si fuera el primer milagro del mundo. Los animales se tranquilizaron. El aire cambió. Sabíamos que pronto bajaríamos, que el mar comenzaría a retirarse. Por fin, lo nuevo se acercaba. Pasaron más días. El agua retrocedía lentamente, como si el cielo la llamara de vuelta.
A lo lejos comenzaron a aparecer las montañas, las mismas que antes habían quedado ocultas. La arca se detuvo, descansando sobre una colina. Era la primera vez en mucho tiempo que no se movía, y el suelo, aunque oculto, ya se sentía cerca. Esperamos todavía. No quería salir antes de tiempo. La paciencia, que antes me costó tanto, ahora era una amiga. Cuando por fin abrí la puerta, un aire tibio entró. Cerré los ojos y lo respiré. Era el olor de la vida después del llanto del mundo. Pisé tierra. El barro todavía estaba húmedo, pero cada paso era una victoria. El cielo estaba despejado, y por primera vez en muchos días, el sol resplandecía sobre nosotros sin esconderse. No era un sol simple, parecía nuevo, más puro, como si también él estuviera agradecido. Los animales comenzaron a comportarse extraño. Algunos venían hasta el taller sin motivo. Aves que nunca había visto antes volaban más cerca. Ciervos, zorros y hasta serpientes se acercaban curiosos, como si esperaran algo. Supe entonces que el plan era más grande que mi comprensión. La naturaleza misma parecía entender lo que los hombres negaban. Arrodillado, toqué el suelo húmedo. Mis manos sintieron la textura áspera de la tierra mientras las lágrimas caían sobre ella. Era más que tierra, era promesa. Promesa de que todo lo perdido podía renacer si uno aprendía a valorar lo esencial. Cerré los ojos y murmuré un agradecimiento sin palabras. Mi esposa y mis hijos se unieron a mí. Nadie necesitó decir nada. Estábamos juntos, y eso bastaba. Detrás de nosotros, el arca, milagro de madera, quedaba como testigo de un amor más alto que el miedo. Frente a nosotros, el futuro, limpio y silencioso, nos esperaba como una página nueva. De pronto, un arco de colores cruzó el cielo. Era grande, suave, de una belleza que dolía en los ojos. Un arco que unía el horizonte, una promesa dibujada por la luz misma. En mi interior, entendí sin escuchar. Ese era el pacto. Nunca más la destrucción, siempre la posibilidad del renacer. El aire se llenó de calma. Los animales se detuvieron, como si también lo comprendieran. Nadie podía negar que algo sagrado había ocurrido. El cielo y la tierra estaban en paz otra vez. Todo lo que había sido roto, ahora tenía oportunidad de ser distinto. Esa noche encendimos un pequeño fuego. Las llamas titilaban, cálidas, amarillas, reflejando los rostros cansados pero felices de mi familia. Comimos en silencio. El olor del humo, el crujido de la leña, el suave murmullo de las hojas. Todo tenía un sentido nuevo. El mundo había vuelto a empezar. Miré el cielo una vez más. Las estrellas, limpias, innumerables, brillaban sin miedo. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en lo que habíamos perdido y en lo que habíamos ganado. Comprendí que ningún arca podría salvarnos del olvido si no aprendíamos a cuidar lo que habitaba dentro. La compasión, la bondad, el respeto. El agua se había llevado muchas cosas, pero había dejado algo más valioso: recuerdo. Recuerdo de que la vida es un regalo que puede desaparecer si dejamos de escuchar. Esa fue la lección más grande, no sobre el fin, sino sobre los comienzos. Me acerqué al borde del monte y miré el valle. El sol se filtraba entre las nubes, el viento soplaba suave. Era un nuevo mundo, pero todavía era nuestro. Sonreí. La tierra había vuelto a respirar, y con ella también nosotros. La historia de la humanidad volvía a escribir su primer verso. A veces, los comienzos no suenan como un trueno. Llegan en silencio, con el batir de unas alas, con una rama olvidada flotando sobre el agua. Y así entendí que el amor, como la tierra, siempre encuentra la forma de renacer. El arco en el cielo seguía brillando. La historia, una vez más, continuaba.